Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos por favor con nuestra clase. Para el día de hoy tienen programadas las exposiciones y hoy terminamos por favor con las presentaciones. Son algunas validopatías que quedaban pendientes de estudio, así que vamos iniciando por favor. A ver los representantes de cada grupo. ¿Quiénes son? Levanten la manito. Hola, buenos días, Doc. ¿Cómo está? Hola, buen Buen día. día, doctor. Mario, Cristian y los demás. Aquí estoy, doctor. Yo levanté la mano, no sé si le aparece. Buenos días. Jean Paul y Marife Lorena Ibarra Romero. Después, por favor, suben, y luego Melina Alejandra Letrán. Suben, por favor, de la misma manera eh, las diapositivas a la pestaña de general con el nombre de los integrantes de cada. ¿Sí? Así que iniciamos. Adelante. Vamos a ir en ese orden, por favor, que les he mencionado. ¿Listo? Listo, doctor. Cristian, Jean-Paul, Marifé, Melina, perdón, y Adrián Mateo. ¿Sí? Hoy terminamos esto, por favor, así que adelante. Ya, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto. Buen día, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es tetralogía de Fallot. Vamos a iniciar con la descripción de la enfermedad para poder ahondar en los datos semiológicos importantes. Primero, saber que la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que representa el 7 al 10% de las cardiopatías congénitas, de manera que de estas es la más frecuente entre las que produce cianosis. Se describe como una cardiopatía conotruncal, donde el defecto principal es la desviación del tabique infundibular. Se describe como una anomalía de la alineación, en la cual el tabique conal está desplazado hacia adelante, de manera que esto provoca que haya obstrucción e hipoplasia de las estructuras distales. Como consecuencia tenemos las cuatro variaciones clásicas de esta enfermedad, porque Suros nos describe solamente tres, la describe como trilogía de Fallot, que son la estenosis pulmonar, una comunicación interventricular que puede ser leve o grave, una dextroposición de la aorta con cabalgamiento sobre el tabique interventricular y una hipertrofia consecuente del ventrículo derecho. Dependiendo si es grave esta comunicación, sabremos si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero no voy a ahondar más en eso porque tenemos que hablar de la fisiopatología. Ok, empezando con la fisiopatología de la tetralogía de Fallot, podemos decir entonces que abarca estos cuatro problemas que acaba de mencionar mi compañero: la estenosis pulmonar, la comunicación interventricular, el cabalgamiento aórtico y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, si el paciente presenta una estenosis pulmonar, la sangre no va a poder pasar con facilidad del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares por la estrechez de la válvula. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un incremento en las presiones del ventrículo derecho, y ahí es donde presentamos la hipertrofia ventricular derecha, que va a estar dada por la sobrecarga de presión impuesta por la estenosis pulmonar. Al mismo tiempo, tenemos que el retorno venoso sistémico hacia la aurícula va a estar normal, y el paso de sangre de la aurícula al ventrículo derecho también va a estar normal. Pero una vez que la sangre llega de la aurícula derecha al ventrículo derecho, la sangre se va a desviar a través de la comunicación interventricular hacia la aorta. Esta comunicación suele estar localizada debajo de la válvula. La sangre va a pasar con normalidad, como dije, de la aurícula al ventrículo, pero una vez que llega al ventrículo se va a mezclar con la sangre del ventrículo izquierdo y de la aorta. Entonces ahí es donde el paciente va a presentar una cianosis, porque la sangre desoxigenada se va a mezclar con la oxigenada del ventrículo izquierdo, y al mismo tiempo la estenosis pulmonar va a permitir que haya menos paso de sangre hacia los pulmones para que sean oxigenados. Entonces eso también contribuye a la menor oxigenación. Y bueno, el grado de obstrucción de salida del ventrículo derecho va a determinar el inicio de los síntomas, la gravedad de la cianosis y también el grado de la hipertrofia del ventrículo derecho. Y eso sería para la fisiopatología.
Ok, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, se pueden dividir en dos, que son las leves y las graves. En caso de la enfermedad en un episodio leve, podemos encontrar lo que está ahí, lo que es cianosis a partir del año de vida y también disnea de esfuerzo. Y en casos graves podemos encontrar lo que es cianosis neonatal inmediata. Pero los signos y síntomas dependen del grado de obstrucción, como mencionó mi compañera, en el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, esto depende del grado de hipoxia y cianosis. Y como dije, en las formas graves puede presentar disnea de esfuerzo, una crisis de cianosis de esfuerzo y síntomas asociados con lo que es la hiperviscosidad por eritrocitosis, que puede ser la cefalea, acufenos y mareos. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablamos acerca del examen físico. Vamos a iniciar con lo que es la inspección. Vamos a encontrar en el paciente lo que es una fase cianótica, que ya sabemos que es una fase cianótica, que la piel es de coloración azulada, puedes tener los labios morados, las mejillas rojas y todo lo que caracteriza una fase cianótica. También vamos a encontrar lo que es el encuclillamiento, donde los pacientes van a reposar y ese encuclillamiento le ayuda al paciente a lo que es disminuir los requerimientos de oxígeno, va a incrementar el retorno venoso, al igual que la resistencia periférica para favorecer el paso de sangre a lo que es la arteria pulmonar. También vamos a encontrar el hipocratismo cianótico o los dedos en palillo tambor, que es un abombamiento de lo que es la porción distal de los dedos, tanto de las manos y de los pies. Y esto se da porque, por ejemplo, voy a hacer un breve repasito de por qué se da esto, que es la acropaquia. Va a darse por lo que los megacariocitos y las plaquetas van a pasar a la circulación, llegan a los sitios distales y van a activar a lo que son las células endoteliales y va a provocar lo que es la secreción de los factores de crecimiento por los fibroblastos, y esto va a inducir a que se engrosen los dedos en la parte distal. También encontramos lo que es hipodesarrollo físico y la cianosis central, que es cuando no va a haber un paso adecuado, porque recuerden que también en la fisiopatología va a presentarse lo que es la estenosis pulmonar, y es por eso que no va a haber un paso adecuado de sangre y esta no se va a oxigenar. Y es la cianosis central, ya sabemos que es generalizada y va a comprometer a lo que es la mucosa. En lo que tenemos en la siguiente porfis. La palpación, vamos a encontrar el latido vivo a expensas de lo que es el ventrículo derecho. Y también podemos palpar lo que es el frénito o el trill, que es la vibración que encontramos en lo que es la base del corazón. Puede estar aproximadamente dentro del segundo al cuarto espacio intercostal izquierdo. Y también encontramos lo que es el pulso, y tanto arterial y venoso de manera normal. Hablamos de la percusión. En la percusión vamos a encontrar un corazón de tamaño normal. Es por eso que va a estar dentro de los límites normales. Vamos a encontrarlo dentro desde el segundo al tercer espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal, desde la línea parasternal izquierda hasta la línea medioclavicular izquierda. Y hay casos que se presentan la cardiomegalia, pero solo es en la adolescencia. Ahora hablamos de la auscultación. En la auscultación vamos a encontrar lo que es el soplo sistólico y activo o expulsivo, que esto va a ser causado por la estenosis pulmonar y normalmente va a ir acompañado del frénito que ya habíamos hablado. Y el segundo ruido se va a auscultar de manera única y en este caso sí va a estar reforzado, y el componente pulmonar en este caso se va a encontrar retrasado o menos intenso, y es por eso que se lo puede auscultar de manera más, si se puede decir, intensa en lo que sería en el componente aórtico o en el foco aórtico. Continuando, vamos a tener exámenes complementarios como la radiografía de tórax, que bueno, aquí vamos a observar que la base del corazón está estrecho
También una concavidad del borde cardíaco izquierdo debido al ventrículo derecho que está hipertrofiado. Algo muy característico en la tetralogía de Fallot, pues es el corazón en sueco, como está aquí dibujado como zapato, debido a lo que es la elevación de la punta y el arco medio pulmonar que está hundido. El arco aórtico, a la derecha hay campos pulmonares, se va a observar que van a estar campos pulmonares van a estar claros debido a la disminución del flujo pulmonar. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el tratamiento y el pronóstico del mismo. Hay que tomar en cuenta que en el periodo neonatal, ¿de acuerdo? No necesita tratamientos. Según autores, es después de los 1 año de vida, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que los pacientes que van a sufrir las crisis hipóxicas, hay que tratarlas tanto con oxigenoterapia, también se puede usar el uso de, beta bloqueadores como el propanolol, ¿no? En caso también, si hay acidosis metabólica, se ocupa la morfina y bicarbonato, ¿no? Y vasopresores si es que fuera necesario. El tratamiento definitivo, ¿de acuerdo? Es el quirúrgico, ¿de acuerdo? Que tenemos dos, que sería el paliativo y correctivo, ¿no? En el paliativo encontramos Blalock, Tausig y derivación Gore-Tex. Y el correctivo encontramos la operación de Rastelli, ¿no? Y en algunos casos se realiza una reparación temporal para que luego se haga una reparación completa. Hablando sobre el pronóstico, sin tratamiento quirúrgico, de acuerdo con estadísticas, entre el 25 a 35% muere dentro del primer año de vida. Y el 40-50% muere a la edad de 4 años. Y el 70% muere a los 10 años y 95% a los 40 años. Se ha demostrado que con tratamiento quirúrgico, mayor del 85% sobrevive hasta la edad adulta. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las complicaciones, de acuerdo que puede tener esta tetralogía de Fallot, ¿no? Tenemos la trombosis cerebral, abscesos cerebrales, la endocarditis infecciosa, hasta incluso la insuficiencia cardíaca. Y aquí abajo otras, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, según el libro de Harrison, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen superior, la tetralogía de Fallot no reparada. Y en la parte inferior, la tetralogía de Fallot reparada, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito en donde nos dice, ¿no? Las secuelas potenciales de la tetralogía Fallot reparada, o sea, que ya se ha reparado mediante una cirugía. Hay que tomar en cuenta que existen, ¿no? Complicaciones como ser inmediatas, una de ellas sería las arritmias y la falla ventricular derecha. Y las tardías, como ser la insuficiencia pulmonar, ¿no? Que Harrison lo menciona como una de las más frecuentes. Tenemos también la insuficiencia aórtica y las arritmias cardíacas, ¿no? Como también tenemos en la imagen la insuficiencia tricuspidia, por ejemplo, ¿no? Como la comunicación interventricular residual, la disfunción ventricular derecha y demás. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Listo, gracias. Bueno, continuamos con el siguiente grupo. Este grupo que acaba de exponer, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Cuáles son sus apellidos? Centeno, ¿quiénes más? Son Avan, doc. Avan, Un Acebo, segundito, por favor, un segundito. A ver, Centeno, ¿quién más? Avan, Van, Acebo, espérame un Daza, segundo. Avan, Acebo, Daza, Pérez Chávez y Vaca Flores. Pérez Chávez y Vaca Flores. Listo. Continuamos, por favor. Siguiente. Ok, Doc. ¿Cómo está? Va a presentar mi compañera Nayeli. Brevemente quería comentarle algo. Mi compañero Fernando Encinas me comentó que estaba con ciertas dificultades. Nos ayudó con la información y yo voy a presentar la parte
que él hizo. Y bueno, en primer lugar, saludarlo a usted, a mis compañeros, y bueno, dar inicio a la presentación. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, este grupo les va a presentar y explicar sobre la hipertensión pulmonar. Empezando con una breve definición, la hipertensión pulmonar es una elevación de lo que es la presión arterial pulmonar media de esta circulación, la cual va a ser mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo. Bueno, sabemos que el valor normal de lo que es la presión arterial pulmonar es hasta 20 milímetros de mercurio, como podemos ver aquí, al igual que el ventrículo derecho. Y en lo que es durante un ejercicio puede elevarse hasta lo que es 30 milímetros de mercurio. Lo que es la hipertensión pulmonar comienza con lo que es una vasoconstricción espasmódica, la cual va a ser reversible, pero con el tiempo nos va a llevar a lo que es una hipertrofia de la pared arteriolar y después a una esclerosis. En lo que es la etiología de la hipertensión pulmonar existe lo que es primaria y secundaria. En la etiología primaria es desconocida, donde va a haber una lesión inicial, la cual va a desencadenar lo que es la enfermedad. Los estímulos que pueden desencadenar esta hipertensión pulmonar pueden ser los fármacos anorexígenos, van a ser también los extractos de monocrotalina, solventes inhalados, las metanfetaminas, cocaínas, también lo que son las enfermedades inflamatorias, pero también las enfermedades infecciosas. En cuanto a la etiología secundaria, existen factores, ya se sabe aquí que existen factores que van a intervenir en su génesis, como por ejemplo un cortocircuito de derecha a izquierda, también puede ser un tromboembolismo crónico. El cuadro clínico de lo que es la hipertensión pulmonar va a variar, sea según su causa, ¿no? Puede ser primaria, secundaria o cualquiera de los estímulos o factores que desencadenan a estos. Pero aún así, sea cual sea la causa, todas nos van a llevar a lo que es una sobrecarga y una hipertrofia del ventrículo derecho y por consiguiente a una insuficiencia cardíaca derecha. Ya, perdón, no da mi cámara. Voy a continuar con la fisiopatología. Vamos a hacer acá un breve repaso, ya que no corresponde a la materia, pero es igual importante. Entonces, hablando de la fisiopatología de esta enfermedad, esta se va a dar principalmente por un aumento del volumen vascular o por una disminución del diámetro vascular. Ya las distintas etiologías las habló mi compañera, pero vamos a recalcar algunas como factores desencadenantes que pueden causar esto, como los anorexígenos, los virus, hipoxias, etc. Entonces, ¿cómo se va a dar? Van a producir una disfunción endotelial que esta nos va a conducir a un desequilibrio de todos los agentes vasoactivos con un predominio en los agentes vasoconstrictores. Esto quiere decir que los agentes que van a causar vasodilatación se van a ver disminuidos. La vasoconstricción va a llegar a ser crónica y va a generar cambios morfológicos en la estructura de la pared, de las arterias o de los vasos. Va a desencadenar inflamación y puede llegar incluso a desencadenarse una trombosis in situ por la alteración de los factores como el tromboxano y otros. Van a ocurrir cambios que van a ser obliterativos en el árbol vascular pulmonar, que van a causar un aumento en el incremento en la resistencia vascular pulmonar. Esto va a producir una carga de trabajo excesiva en el ventrículo derecho. Y bueno, ahora estudios ya genéticos, profundizando un poco, hablan de que estas alteraciones pueden ser ya de nacimiento, o sea, por enfermedades genéticas con genes asociados que vendrían a ser de la familia TGF-beta, como el gen BMPR2, que estos van a ser principales reguladores de la diferenciación y de la apoptosis de las células del músculo lisovascular. Entonces, como estos se encargan de la inhibición del crecimiento y la proliferación, al verse afectados, no va a ocurrir esto. Otro gen involucrado sería el gen ALK1, que es un codificador del receptor del tipo 1 de los genes mencionados,
que van a estar alterados en pacientes con hipertensión pulmonar y telangiectasia. Ahora, uno de los principales agentes causantes de esta enfermedad es la endotelina 1, que se va a ver severamente aumentada en casos crónicos, y otro es el óxido nítrico, que este va a estar muy disminuido. Entonces, como este está implicado en el mantenimiento de la baja resistencia del circuito pulmonar, porque tiene un efecto vasodilatador, se va a desencadenar la enfermedad. También está implicado el vasomodulador, que es la prostaciclina, que tiene efectos vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. Entonces va a disminuir su síntesis y se va a producir vasoconstricción y tendencia a la coagulación. Y acá es donde se desencadena la trombosis in situ que mencioné hace un instante. También se puede dar el mecanismo de esta enfermedad por alteración de los canales de potasio en la célula muscular lisa, ya que va a haber mayor respuesta a las señales de la vasoconstrictoras o de vasoconstricción, y el potencial de membrana como que va a estar más elevado y va a haber una mayor concentración de calcio en las células. Hablando ahora del aumento de la presión venosa pulmonar, cuando hay trastornos que afectan las cavidades cardíacas izquierdas, se va a desencadenar esto con elevación de la presión de las venas pulmonares. Esto va a causar un daño agudo en las paredes de los alvéolos capilares y va a generar un edema. También esto va a conducir a un engrosamiento que va a llegar a ser irreversible de las paredes del alvéolo capilar, y así va a disminuir la capacidad de difusión pulmonar. Bueno, eso sería todo en base a la fisiopatología. Muy bien, ahora hablaremos de la signosintomatología que puede presentar el caso. Me gustaría hacer hincapié, como ya vimos a lo largo del semestre, que cada paciente es un mundo. Algunos síntomas se pueden presentar y otros no. El más común y más temprano en aparecer es la disnea. También puede haber, en ciertos casos, según la estadística, es 1/3 de los casos, un dolor torácico, recordemos, causado por una isquemia coronaria, de las coronarias. En otro tercio, también hay una estadística de 1/3 de pacientes, puede estar la presíncope o la hipotimia, o puede haber un síncope, que es el desmayo. Puede haber esta intolerancia al ejercicio, con debilidad o fatiga, y en ciertos casos también puede haber la hemoptisis, que es más infrecuente. También cabe destacar el edema periférico, que nos va a permitir en ciertos casos llegar al diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, haciendo un poco de hincapié en en la signosintomatología un poco más específica o llamativa, por así decirlo, encontramos el fenómeno de Raynaud. Como podemos ver, en este caso, los dedos adquieren 3 coloraciones distintas. Hay algunos autores, por así comentarlo, que le gusta relacionar con la bandera de Francia. Tenemos los colores rojo, blanco y azul. Cada una representa una fase específica de este fenómeno. La primera fase es la que corresponde a la isquemia. En esta isquemia hay una palidez de los dedos, y esta se debe a que el flujo sanguíneo se interrumpe debido a un estrechamiento de la arteria, produciendo la isquemia. Seguida de esta viene una fase cianótica, donde vuelve a haber este flujo sanguíneo, pero esta vez con menor cantidad de oxígeno, lo que produce esta cianosis periférica. Y finalmente viene la recuperación del flujo, ya vuelve la sangre oxigenada, y esto produce el color rojo, el rubor de los dedos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de otros 3, un poco más llamativos. También puede haber la cianosis central. Tenemos la fascia vista en clase ahí, y cabe destacar que es debida a la hipoxemia. Siguiente, por favor. Otro de los síntomas un poco más infrecuentes, pero de cierto modo llamativo, es la esclerodermia, que es el endurecimiento y rigidez de la piel.
Esta cabería destacar, como vemos en la imagen, una esclerodactilia, rigidez de los dedos. Siguiente, por favor. En este caso, también podríamos encontrar este signo semiológico que vimos, llamado acropaquía, o los dedos en palillo de tambor. Hacer hincapié que también puede presentarse en una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial, en una fibrosis quística o enfermedad de Crohn y cáncer pulmonar. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a ir por el examen físico. Recordemos, tenemos la inspección, palpación, percusión, auscultación. En este caso va a ser menos irrelevante la percusión, porque no hay gran alteración en la percusión, pero bueno, yendo por partes, dentro de la inspección me gustaría destacar el pulso pequeño o parvus, como podemos ver en la imagen, y también la ingurgitación yugular. También cabe destacar todos los otros signos y síntomas que se pueden ver mencionados anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Por medio de la palpación nosotros podemos sentir lo siguiente, un latido sagital, que en las clases fue descrito como un latido vivo a expensas del ventrículo derecho, debido a que produce esta hipertensión pulmonar, se produce este latido sagital. No confundir con el choque de punta, dato interesante. Y además vamos a encontrar un frémito en el segundo espacio intercostal. Siguiente, por favor. Finalmente, cuando hablamos sobre la auscultación, mencionamos los siguientes puntos. Me gustaría hacer un pequeño hincapié que el oído tiene que estar bastante entrenado, incluso médicos con experiencia muchas veces no llegan a dominar, digamos, la auscultación. Pero bueno, las principales... por ende es importante el examen complementario que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué aspectos importantes encontramos en la auscultación? El segundo, ruido cardíaco. Tenemos este clic o chasquido de eyección pulmonar. También encontramos el ruido en galope, o sea, el tercer ruido cardíaco. También va a haber la presencia del cuarto ruido cardíaco o en maquinaria, principalmente auscultado en el foco pulmonar. Además vamos a tener un soplo mesosistólico de eyección. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí aparecen mejor. Recordemos que el soplo mesosistólico de eyección ocurre a la mitad. Entonces tenemos el latido, soplo, latido, latido. De la forma como nos explicaron en clase, venía en la mitad. Otro tipo de soplo que se puede presentar es el soplo holosistólico de regurgitación. ¿Por qué de regurgitación? Porque aparece con la inspiración. Este suele ser principal, o sea, se escucha por lo general a lo largo de todo el latido, es muy difícil de identificar. Finalmente me gustaría hacer hincapié en este soplo de Graham-Still, que es un soplo diastólico, característico de la insuficiencia pulmonar, y es secundario a la dilatación de la válvula pulmonar. También es descrito como un soplo suave diastólico a lo largo del borde esternal izquierdo en el segundo espacio intercostal. Siguiente, por favor. Los dejo con mi compañero. Ya. En cuanto a los exámenes complementarios, tendríamos primero una radiografía de tórax, en la que se puede ver en las arterias pulmonares prominentes en campos claros. También este examen es útil para causas secundarias como un compromiso del parenquimatoso pulmonar. En cuanto a un electrocardiograma, encontramos mayormente una desviación del eje hacia el lado derecho, también una hipertrofia ventricular derecha, cambios en la onda T que indican una sobrecarga. En casos avanzados de hipertensión se puede encontrar un aleteo y fibrilaciones auriculares. Siguiente, por favor. Ya, en los gases en sangre en sí la presión arterial de oxígeno es normal y existe una hipoxemia leve y una hipocamia debido a la hiperventilación alveolar. Puede existir una hipoxemia grave debido a una
una desigualdad en la relación ventilación-perfusión o a la presencia de un cortocircuito intracardíaco. En cuanto a una ecocardiografía, nos permite evaluar tanto el tamaño de las cavidades, la función ventricular tanto sistólica como diastólica, y también evaluar la insuficiencia tricuspidea, como vemos acá en la imagen, que nos permite determinar la presión sistólica pulmonar, también su morfología y su función de las válvulas, y la presencia de algún cortocircuito tanto intracardíaco como intrapulmonar mediante el uso de un contraste. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, sirven para una evaluación inicial en todos los pacientes que tienen una hipertensión pulmonar. En cuanto a unos ejemplos, tendríamos en un paciente que tiene, digamos, una tromboembolia pulmonar crónica, tiene un 20% de presentar una reducción de la capacidad vital. Entre otro ejemplo, tendríamos a un paciente con esclerosis sistémica que tiene una reducción aislada de la capacidad de difusión pulmonar. En cuanto a las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, estas se utilizan para evaluar la respuesta terapéutica que esté siguiendo o revelar algún patrón característico de las limitaciones al ejercicio. Mayormente se da una disminución del consumo de oxígeno máximo y una respuesta respiratoria exagerada. Siguiente, por favor. En cuanto a una tomografía computarizada y una tomografía de alta resolución, la TC ilecoidal sirve para visualizar algunos trombos centrales, como vemos en la imagen. En cuanto a la tomografía de alta resolución, sirve para una vista más detallada del parénquima pulmonar, que nos ayuda a diagnosticar también en algunos casos de alguna fibrosis pulmonar. En caso de ver un patrón en mosaico del parénquima y unas variaciones en el tamaño de los vasos, son signos sugerentes de una tromboembolia pulmonar crónica. En cuanto a la polisomnografía, se realiza en pacientes que tienen, digamos, una somnolencia diurna, porque hay un 20% de los pacientes que tengan apnea del sueño que tengan hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. Ya, en la arteriografía pulmonar es importante para confirmar tromboembolia pulmonar y definir su extensión y la localización del trombo. En sí, los trombos crónicos son distintos a los agudos y se ubican en diferentes localizaciones, muchas veces incorporados a la pared arterial retraída. En caso de un cateterismo cardíaco derecho, esta es la prueba más importante para la caracterización de la hipertensión pulmonar, donde se mide la presión media pulmonar, el flujo sanguíneo pulmonar, la presión de enclavamiento capilar, la presión de la aurícula derecha y la saturación de la sangre venosa mixta. Esto sirve para evaluar la presencia de algún cortocircuito intracardíaco, medir la resistencia vascular pulmonar y la respuesta a los vasodilatadores. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, se debe evitar las actividades que puedan exacerbar la enfermedad, como digamos el tabaquismo, grandes alturas, en caso de las mujeres que estén embarazadas, o el uso de simpático-miméticos. En caso de una hipertensión arterial pulmonar idiopática o familiar, se debe administrar epoprostenol por vía intravenosa, también algunos análogos de la prostaciclina en forma inhalatoria, orales o por vía subcutánea o intravenosa, algunos antagonistas de los receptores de endotolina, estimulantes orales de la guanilato ciclasa, algunos agonistas de los receptores de prostaciclinas. En caso de una hipertensión arterial pulmonar secundaria, el tratamiento es en base al trastorno de base. En cuanto a otros tratamientos, tendríamos el trasplante de pulmón y entre tratamientos auxiliares tendríamos la terapia con oxígeno, los diuréticos y los anticoagulantes. Gracias. Siguiente, mi compañero. Ok, esta era la parte de Fernando que yo voy a explicar. Muy bien, las complicaciones más frecuentes debidas a la hipertensión pulmonar, cabe destacar la hipertrofia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca. Cabe destacar que el ventrículo derecho se agranda, cosa que podríamos ver con los exámenes complementarios, y por ende significa que ha tratado de compensar este mecanismo al bombear con más fuerza. Esta hipertrofia cardíaca derecha, junto con la insuficiencia cardíaca y bueno, las alteraciones pulmonares, nos permiten determinar el core pulmonar. Además, podríamos destacar que va a aumentar, se va a producir, o sea, va a aumentar los coágulos arteriales, cosa que es muy peligrosa debido a que puede haber cierto bloqueo de estos. También en ciertos casos se produce una arritmia,
la cual va a provocar en el paciente palpitaciones, mareos o desmayos, como vimos en la signosintomatología. Y uno de los más complicados de de las complicaciones, valga la redundancia, es el sangrado de los pulmones debido a esta hipertensión. Puede ser un sangrado interno, el cual aumenta el riesgo de muerte, y además esta sería una de las causas que puede producir la hemoptisis, que era bastante infrecuente. Además, también hay ciertas complicaciones durante el embarazo que pone en riesgo la vida de la madre y del producto. Siguiente, por favor. Ahora para finalizar, ahora para finalizar, leeremos un caso clínico brevemente. No es realizado por nosotros, sacado de internet. Y bueno, dice lo siguiente: mujer de 51 años acude a urgencias por disnea de esfuerzo rápidamente progresivo. La mujer se clasifica como deportista, logró realizar una maratón hace 2 meses y desde entonces empezó con este deterioro progresivo, incluso dificultándole subir las escaleras. Recibió principalmente, o sea, en primer lugar, un tratamiento con la acitromicina, sin cambios en la clínica, y además niega dolor torácico, pero sí presenta edemas en miembro inferior. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de los antecedentes, la paciente tuvo un adenocarcinoma en mama izquierda que llegó a un estadio 2, que fue tratada con éxito hace 2 años, debido a una mastectomía bilateral. La medicación habitual son antihistamínicos. La paciente no presenta factores de riesgo cardiovasculares ni historia de cardiopatía previa en su familia. Además, ella es una exfumadora que fumaba un paquete diario de cigarrillos durante 10 años y, bueno, como ya les dije, no hay historia familiar de enfermedad cardiovascular. Siguiente, por favor. Al examen físico se vio que tenía una taquipnea con una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, normal, la temperatura de 36,6 grados centígrados, la tensión arterial, presión arterial de 112/73, vemos que está dentro de los rangos normales, y una saturación de oxígeno al 94%. Lo que llama la atención en la auscultación cardíaca, se escucharon ruidos cardíacos taquicárdicos, el ruido estaba acentuado en R2, los soplos sistólicos, había presencia de soplo sistólico de 2/6 en el borde esternal inferior con irradiación al borde superior, o sea, ya hay cierta sospecha de valvulopatía, que vamos a hablar más adelante. Impulso paraesternal izquierdo. A la auscultación respiratoria encontramos un murmullo vesicular disminuido en ambas bases. También se logra apreciar una hepatomegalia de 1 centímetro debajo del borde costal, lo que produce que el hígado sea levemente pulsátil, dolor abdominal, cuadrante superior derecho, los edemas en miembro inferior y una ingurgitación yugular. Siguiente, por favor. Y acá hay ciertos exámenes complementarios que no le vamos a dar mucha más relevancia. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a ir haciendo la resolución del caso clínico. Le preguntaría a algún compañero, pero bueno, creo que el título ya delata la patología presente, así que vamos a ir haciendo el análisis. Muy bien. Lo primero que yo sospecharía por este soplo sistólico presente en el foco mitral es una insuficiencia mitral, que podría llegar a una insuficiencia cardíaca izquierda. Recordemos que esta es la principal causa también de insuficiencia cardíaca derecha. Lo que cabe destacar y añadirle al caso clínico, que no lo pusimos en las diapositivas, es que se le siguieron haciendo otros exámenes a la paciente, porque podríamos tener sospecha de tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, algún infarto agudo de miocardio, pericarditis, y queremos llegar al diagnóstico preciso. Entonces, a la paciente se le realiza una ecocardiografía, también se le realiza un cateterismo. La ecocardiografía nos permitiría determinar un aproximado de cuánto está la presión arterial pulmonar,
pero la forma más precisa es por medio del cateterismo, el cual nos dijo que la paciente tenía una presión de 75 milímetros de mercurio, lo cual está elevado del valor normal. Además, se le hizo la prueba vasodilatadora con calcioantagonistas, esto es principalmente para ver el fármaco a elección, también la prueba funcional pulmonar, y TAC y una angiografía pulmonar. Incluso se le realizó estudios inmunológicos para ver si tenía VIH, entre otras, los cuales dio negativo. Ahora, el tratamiento a elección sería ocupar los anticoagulantes, en caso para prevenir un poco el caso de, como hablamos en las complicaciones, que haya cierto taponamiento. Hay que tener cuidado con esto. Recordemos que si ya vemos que ella está presentando cierto sangrado, podemos empeorar el cuadro. Y bueno, principalmente sería eso. Después, los 3 grupos de fármacos a elección son los derivados de las prostaglandinas, antagonistas de receptores de endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa. Y eso sería brevemente explicado el caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, la bibliografía nos basamos principalmente en el libro de Semiología Médica de Argente Álvarez, la 2ª edición, y complementamos brevemente, puesto que no tiene mucha información al respecto, con el libro de Semiología Médica de Chamorro, 3ª edición. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos, por favor, con el siguiente grupo. Hoy sí o sí terminamos, por favor, sí, así que vamos, por favor, con el siguiente grupo. Sí, doctor, ya estoy por compartir. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se logra ver? Sí, estamos viendo su papel. Gracias, doctor. No se le escucha, pero... Buenos días, doctor, compañeros. Nosotros vamos a exponer la comunicación interventricular. Siguiente, por favor. En su concepto se puede decir que es la existencia como tal de un orificio en la pared interventricular, el cual permite el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el derecho, permitiendo así que se pueda realizar el bombeo de la sangre sistémica hacia los pulmones. Este orificio puede estar presente tanto en la porción membranosa como en la mesomuscular del tabique. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, es importante recordar que la comunicación interventricular es un defecto congénito más frecuente del corazón y ya sea una variedad aislada o como componente de una combinación de anomalías. Va a estar localizada en las porciones membranosa o muscular del tabique, como dijo anteriormente mi compañero, y en la vida adulta inicialmente solo se detectan comunicaciones interventriculares pequeñas o de tamaño moderado, dado que muchos pacientes con una sola CIP grande acuden para tratamiento médico-quirúrgico desde una etapa temprana de vida. Siguiente, por favor. La magnitud del cortocircuito va a depender de 2 cosas que van a ser el tamaño de la comunicación y la resistencia corriente abajo, es decir, una obstrucción del tracto de salida pulmonar y resistencia vascular pulmonar. En una comunicación pequeña, menor a 5 centímetros cuadrados, va a existir una presión más alta del ventrículo izquierdo que impulsa el flujo sanguíneo a la izquierda y el tamaño limita la magnitud del cortocircuito. La mayoría de estos pacientes van a ser asintomáticos y no van a poseer ningún riesgo de desarrollar una enfermedad vascular pulmonar.
En cambio, en un cortocircuito mayor a 1 centímetro cuadrado, la presión de ventrículos derecho e izquierdo se iguala y la magnitud depende de la proporción entre resistencia vascular pulmonar y sistémica. Siguiente, por favor. Ya, en esta imagen se ve que las lesiones con diámetro mayor o igual a 1 centímetro cuadrado van a dar lugar a una insuficiencia cardíaca al producir un cortocircuito de izquierda a derecha, y esto va a dar como resultado el aumento del gasto pulmonar. Como se ve en la imagen, va a pasar sangre nuevamente del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho se va a sobrecargar de volumen, y ese exceso de volumen va a la pulmonar, y eso va a causar el aumento del flujo pulmonar. O sea, también es una de las condiciones que se van a dar, y ese exceso de volumen vuelve a pasar a la aurícula izquierda y de ahí va al ventrículo derecho. Se observa en la imagen también que se está recirculando mucha sangre entre la aurícula y el ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho. Y es por eso que característicamente en estos pacientes se puede dar el crecimiento biventricular. Hay algunos casos donde hay una comunicación muy pequeña, en estas comunicaciones interventriculares que son muy pequeñas, que se denomina tipo Royer. Estas van a cursar exclusivamente con un soplo intenso, pero no van a tener una repercusión hemodinámica y tienen un pronóstico bueno y normalmente no van a requerir un tratamiento específico. De las comunicaciones interventriculares pueden ser restrictivas o no restrictivas, y las no restrictivas va a suceder que la sangre fluye fácilmente a través de defectos más grandes. Esta presión se iguala entre los ventrículos derecho e izquierdo y hay un gran cortocircuito izquierda-derecha. Asumiendo que no haya estenosis pulmonar, a lo largo del tiempo, un cortocircuito importante va a causar hipertensión pulmonar, después aumento de la resistencia vascular pulmonar, una sobrecarga de presión ventricular derecha y también una hipertrofia del ventrículo derecho. Por último, la mayor resistencia vascular pulmonar causa una inversión de la dirección del cortocircuito, del ventrículo derecho al izquierdo, y va a causar esto el síndrome de Eysenck-Menger, que más adelante lo van a explicar. Las comunicaciones interventriculares restrictivas van a ser defectos más pequeños y van a limitar el flujo de sangre y la transmisión de alta presión a las cavidades cardíacas derechas. Estas van a producir un cortocircuito izquierda-derecha relativamente pequeño y la presión en la arteria pulmonar es normal o mínimamente elevada y no van a producir una insuficiencia cardíaca ni hipertensión pulmonar y tampoco el síndrome de Eysenck-Menger. Siguiente. Ya, continuando con las manifestaciones clínicas, bueno, como ya lo había explicado mi compañera, un defecto en el tabique ventricular va a estar clasificado como un defecto que va a producir un cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, la sangre va a pasar del sistema arterial al venoso. Y este tipo casi siempre va a estar clasificado como tipo no cianótico, ya que no va a afectar la oxigenación sanguínea en lo que es la circulación pulmonar. Ahora, debido a la elevada resistencia vascular pulmonar que va a estar en el recién nacido, este efecto ventricular casi nunca va a presentar una desviación significativa hacia lo que es el lado venoso y no va a presentar síntomas durante las primeras semanas de vida. Siguiente, por favor. Ahora, en los bebés que van a tener comunicación interventricular, la sangre, como ya lo habíamos mencionado, va a fluir frecuentemente de lo que es el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, a través del defecto, y de ahí va a pasar a los pulmones. Ahora, esta cantidad extra de sangre va a hacer que el corazón bombee a los pulmones y este va a aumentar
Esto va a hacer que el corazón y los pulmones se esfuercen más. Con el tiempo, si este defecto no se va a reparar, va a aumentar el riesgo de que se presenten otras complicaciones como una insuficiencia cardíaca, presión arterial alta en los pulmones, un ritmo cardíaco irregular o en los peores casos un accidente cerebrovascular. Ahora, en un lactante termino con un defecto cardíaco congénito en el que se va a incrementar mucho la circulación pulmonar. Este va a hacer que el aumento de flujo estimule la vasoconstricción pulmonar y vas a retrasar o reducir el adelgazamiento involutivo normal de las pequeñas arteriolas pulmonares. Siguiente, por favor. Ahora, en el periodo postnatal, algunos de estos defectos se van a cesar de manera espontánea o se van a corregir a medida que el niño va a crecer. Estos signos y síntomas van a depender del tamaño de la abertura que va a tener y de la resistencia vascular pulmonar, que puede ir desde un soplo asintomático hasta una insuficiencia cardíaca congestiva. También se va a presentar taquipnea, palidez, infecciones respiratorias frecuentes, diaforesis, retraso en el desarrollo y el poco aumento de peso. Este último se va a deber a que algunos bebés con comunicación interventricular se van a cansar mientras se van a alimentar y no van a comer lo suficiente para poder aumentar de peso. Entonces, para que estos bebés puedan tener un aumento de peso saludable, lo que se puede hacer es desatar una fórmula especial alta en calorías o se podría necesitar el uso de una sonda de alimentación. Ahora, la falta de crecimiento también se va a deber a lo que es una insuficiencia cardíaca no resuelta en su momento. Siguiente, por favor. Ahora, en aquellos pacientes que no han recibido tratamiento temprano, esta resistencia vascular que iba de izquierda a derecha va a terminar por rebasar la resistencia sistémica normal. Y esto va a hacer que el flujo del cortocircuito se revierta, haciendo que el flujo ahora vaya de derecha a izquierda, donde ahí sí va a causar complicaciones severas y va a hacer que el niño experimente cianosis, una cianosis progresiva, porque la sangre desoxigenada va a pasar, va a ir contrario a lo que era la circulación del defecto congénito. Siguiente, por favor. Ahora, los síntomas que se han presentado combinados con los cambios irreversibles que se van a presentar en los vasos sanguíneos pulmonares van a presentar lo que es la etapa final del síndrome de Eisenmenger. Estas personas que van a desarrollar esta alteración van a tener una esperanza de vida cercana a los 43 años y la causa de muerte en la mayoría de las veces va a ser gracias a una insuficiencia cardíaca congestiva. Siguiente, por favor. Ahora, el síndrome de Eisenmenger, como ya le hemos dicho, es una complicación sobre un defecto congénito ventricular no tratado, y este se va a presentar con una disnea de esfuerzo, va a tener dolor torácico o retroesternal, se va a presentar con síncope y hemoptisis. El cortocircuito se va a convertir de derecha a izquierda, acompañada de cianosis, hipocratismo digital y eritrocitosis. Y este síndrome va a estar contraindicado en el embarazo, ya que va a presentar riesgo más en la mamá. Siguiente. Bueno, comenzando con el examen físico y para abocarnos principalmente a las cosas que sí podemos encontrar en esta comunicación intraventricular en los pacientes pediátricos, podemos encontrar que primeramente no se va a ver cianosis en la piel, por lo que ya explicó mi compañera. Otro sería que podemos encontrar un soplo regurgitante o lo sistólico, que como mencioné se escucha más en la inspiración y en forma de barra. ¿Por qué se dice que está en forma de barra? Porque como podemos
va a abarcar toda la fase diastólica entre el ruido R1 y en el R2. Entonces se va a formar como un tipo de barra. Y para entender más, vamos a escucharlo. Espero que se me escuche. Voy a ponerlo desde aquí. Bueno, este soplo se va a escuchar así y vamos a poderlo encontrar con mayor claridad en los focos accesorio aórtico, tricuspidio o mitral. Tenemos que recordar que, como mencionaron mis compañeras, en la comunicación interventricular, que es de tipo pequeña o también que se llama tipo Roger, este se va a escuchar con mayor intensidad gracias a la expulsión tan brusca que tiene la sangre del ventrículo izquierdo al derecho, y que es un orificio pequeño, se va a escuchar el soplo con mayor intensidad. Tenemos también que vamos a poder palpar un frémito intenso gracias a este soplo holosistólico. También este soplo y el frémito se va a estar irradiado a la zona axilar y la región subescapular izquierda. Y tenemos que mencionar que este soplo no va a evadir el tiempo del ruido, del primer ruido, y tal vez sí del segundo, con un desdoblamiento y un crecimiento de los dos ventrículos, ya que al haber una comunicación del ventrículo izquierdo al derecho, los ventrículos van a intentar, como un mecanismo de compensación, hacer una contracción más fuerte, y con esto puede haber una consecuencia de hipertrofia si es que el paciente no llega a tener un tratamiento oportuno. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora yo voy a pasar a hablar hablar lo que son los exámenes complementarios. Nosotros, para poder realizar un diagnóstico, se podría decir, de lo que es esta comunicación interventricular, tendríamos que visualizar lo que es la lesión septal por medios imagenológicos. Entre estos vamos a tener a la radiografía de tórax, al electrocardiograma, ecocardiografía y un cateterismo cardíaco. En la radiografía de tórax, nosotros lo que vamos a encontrar principalmente va a ser la cardiomegalia, que va a ser a expensas del crecimiento biventricular, como mencionaron mis compañeras. También va a haber lo que es una dilatación de la arteria pulmonar por ese aumento de presiones que van a ser transmitidas hacia cavidades derechas, y se va a encontrar también, consecuente a esta, un aumento del flujo pulmonar. Ahora, en el electrocardiograma, nosotros vamos a observar lo que son mayormente signos de aumento de crecimiento de las cavidades, pero tiene también mucho que ver el tamaño de la lesión, porque nos mencionaban de que depende de en qué magnitud se encuentra esta lesión, porque defectos septales pequeños nos pueden traducir lo que son electrocardiogramas normales. Entonces, en este primer trazo, nosotros vamos a observar lo que es un ligero ensanchamiento de la onda P a nivel de D2. Y este se debe a aumento del crecimiento de la aurícula izquierda, y se va a encontrar también lo que es ondas S profundas, pero en derivaciones de B1, y aumento de la onda R en B5 y en B6, esto a expensas de la hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, en este segundo trazo corresponde a un paciente de 2 meses de edad que presenta una comunicación interventricular grande, y también presenta lo mismo, lo que es aumento de las ondas R en B5 y en B6, por lo propio, por hipertrofia ventricular izquierda. Ahora también podemos observar lo que son crecimiento de cavidades, y nos decía de que aumento de ventrículo derecho con el del ventrículo izquierdo va a dar lo que, o sea, nos va a traducir lo que es una comunicación interventricular moderada, y añadiéndole a esta lo que es el crecimiento de la aurícula izquierda, es decir, aumento del ventrículo derecho, aumento del tamaño del ventrículo izquierdo y aumento del tamaño de la aurícula izquierda, nos va a traducir lo que es una comunicación interventricular ya grande. Es un proceso mucho más extenso. Y ahora, el crecimiento de cavidades derechas se va a deber al aumento de presión que se va a transmitir en esta reversión del cortocircuito de izquierda a derecha, que ahora va a ser de derecha a izquierda. Entonces, esto podremos observar lo que es en el síndrome de Eisenmenger.
La ecocardiografía se dice de que es el método mucho más utilizado porque nos permite valorar lo que es flujo, grosor de las paredes y presiones. Entonces lo utilizamos para valorar la severidad en la que se encuentra esta comunicación y es muy útil para clasificar el tipo anatómico y como bien mencioné lo que son las presiones. Y esto nos ha evitado lo que es muchas veces, nos menciona la literatura, de que es hacer lo que es el procedimiento del cateterismo cardíaco, que es otro método de examen complementario. Ahora en el cateterismo cardíaco, como bien mencioné, ya no se realiza porque se ha sustituido por lo que es la ecocardiografía, pero nos permite medir de una manera mucho más directa lo que son las presiones pulmonares y también presiones de cavidades derechas. Y también nos permite para confirmar lo que es el salto oximétrico, que se va a encontrar aumentado en cavidades derechas, lo cual no debería de existir en condiciones normales, porque bien, como recordaremos anatomía, la sangre que llega hacia el ventrículo derecho es desoxigenada, entonces se transporta por lo que es la arteria pulmonar para poder ser oxigenada. Y nos permite también determinar lo que es la magnitud del cortocircuito, tanto de derecha hacia izquierda por la inversión del patrón. Yo les voy a hablar de las complicaciones. La gravedad de las complicaciones depende en esencia del tamaño de la comunicación interventricular. Es decir, que una comunicación interventricular pequeña en muchos casos no representa un problema grave e incluso en muchos de ellos puede cerrarse por su misma cuenta. En cambio, las comunicaciones interventriculares medianas a grandes pueden necesitarse reparación quirúrgica y en etapas tempranas de la vida para prevenir futuras complicaciones, entre las cuales podemos resaltar las siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. La insuficiencia cardíaca, esto se debe más que todo a la cronicidad, es decir, debido a que el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo pasa al derecho, esto ocasiona un mecanismo compensatorio que genera que ambos ventrículos terminen hipertrofiados y la compensación de los volúmenes y el mecanismo compensatorio genera un círculo vicioso, lo cual ocasiona que, incluida la patología de base, hacen que el llenado y el bombeo sean incorrectos. Siguiente diapositiva, por favor. La hipertensión pulmonar. En este caso, el aumento del flujo sanguíneo de los pulmones es debido a una comunicación interventricular, lo que provoca una presión arterial alta. Esto se vería reflejado en que la sangre del ventrículo izquierdo pasa al derecho, el ventrículo derecho, al tener un mayor volumen de llenado y al eyectar con mayor presión la sangre, genera una presión arterial pulmonar elevada a la media y por lo tanto se genera una hipertensión arterial. Además, esto nos origina una complicación nueva que puede provocarse el flujo sanguíneo inverso a través del mismo orificio, que esto también se conocería como síndrome de Eisenmenger. Siguiente, por favor. Una endocarditis, esta sería una complicación un poco más infrecuente y en esencia estaría relacionada con lo que sería el flujo de microorganismos o gérmenes de cualquier parte del cuerpo que viajan por vías sanguíneas, es decir, por medio de la sangre, y se adhieren a las zonas dañadas del corazón, en este caso debido a la comunicación interventricular. Una de las causas podría ser el Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. Y también podríamos resaltar lo que son las arritmias y los problemas de válvulas. Arritmias en todo caso por el mecanismo compensatorio que se llevaría con respecto a los ventrículos izquierdo y derecho para compensar el flujo retrógrado que conllevaría a un mayor llenado. Y en el caso de las válvulas, debido a la presión elevada en cuanto a lo que sería la eyección, y asimismo también podría estar relacionado con un defecto congénito secundario. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para el tratamiento ahora depende de la comunicación interventricular, porque ha habido veces que se encuentran
comunicaciones por varios orificios. Entonces, a este necesitamos hacer un cierre quirúrgico. Y sí, también, si la comunicación interventricular es muy grande, también tendríamos que hacer una intervención quirúrgica con cerclaje de la arteria pulmonar, o también llamada blading. Para las complicaciones, como mencionó, para la endocarditis, mi compañero, podríamos proporcionar antibióticos para que no se complique aún más, como profilaxis, porque hay una posibilidad de que el paciente desarrolle endocarditis bacteriana, podríamos darle antibióticos. También para las otras fallas cardíacas o las complicaciones que se pueden presentar, podríamos darle al paciente digoxina o diuréticos, ya que puede presentar un aumento de la presión en el ventrículo derecho y eso va a hacer que pues, pueda haber un edema y por ello podemos dar como profilaxis diuréticos o toxina también para la sepsis. Otro tratamiento no quirúrgico que ha sido últimamente desarrollado es el Emplacer, que este es un cierre percutáneo que lo vamos a ver, puedes poner el video, que es una intervención no quirúrgica leve, la cual se hace por la arteria femoral. Se pasa un catéter hasta el ventrículo Esta parte, derecho. por favor, de tratamiento no corresponde a lo que es semiología. Sí, solamente nos vamos a basar en semiología. Les estamos quitando minutos valiosos a sus compañeros. Vamos a pasar al siguiente grupo, por favor. Sí, doctor, ahorita proyecto. ¿Listo, doctores? Solamente basémonos, por favor, en lo que es la semiología, nada más, ¿sí? Manifestaciones clínicas. Sí, está bien, doctor. ¿Se logra ver? Sí, adelante. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre estenosis pulmonar. Vamos a hablar rápidamente sobre la anatomía y la fisiología de la válvula pulmonar, la fisiopatología, y vamos a hablar sobre el examen físico, inspección, palpación, auscultación y exámenes complementarios. Vamos a recordar que en la anatomía cardíaca el corazón presenta 4 cavidades, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. En la parte derecha, la aurícula derecha está separada del ventrículo derecho, por lo que sería la válvula tricuspidea, y el ventrículo derecho está separada de la arteria pulmonar, por lo que sería la válvula semilunar, que es la válvula pulmonar. En el caso de la parte izquierda, la aurícula izquierda está separada del ventrículo izquierdo, por lo que sería la válvula mitral, y el ventrículo izquierdo estaría separada de la aorta, por lo que es la válvula aórtica. Vamos a centrarnos en lo que es la válvula pulmonar. Esta válvula pulmonar va a permitir el paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar para que esta sangre sea oxigenada. Cuando nosotros estamos hablando de la función de esta válvula, esta va a estar abierta en el periodo de sístole para que la sangre pueda pasar desde el ventrículo hacia la arteria y ser oxigenada, y en el periodo de diástole esta válvula va a estar cerrada para que se puedan llenar las cavidades cardíacas. Cuando estamos hablando de una estenosis de esta válvula, vamos a ver que va a haber una reducción del tamaño de esta válvula o del diámetro de esta válvula.
Ya hablando de la fisiopatología, podemos mencionar que la estenosis pulmonar tiene 4 tipos, que son la estenosis valvular pulmonar, en la que las aletas de la válvula pulmonar son más gruesas y más angostas de lo que normalmente deberían ser. Luego tenemos la estenosis supravalvular pulmonar, en la cual la parte de la arteria pulmonar que está por encima de la válvula es más estrecha. La estenosis infundibular, en la que el músculo que está debajo de la válvula es más grueso de lo normal. Y por último, la estenosis periférica de las ramas pulmonares, en donde la arteria pulmonar derecha o izquierda o ambas son más angostas. Siguiente, por favor. Mm, Ya, respecto al mecanismo de la fisiopatología, debido a este estrechamiento en la salida, en el tracto de salida de la sangre, el ventrículo derecho tiende a expulsar la sangre hacia el pulmón con mayor fuerza y a mayor presión. Esto, con el tiempo, va a generar hipertrofia del ventrículo derecho. En este caso, se prolonga el tiempo del vaciamiento del ventrículo derecho y el volumen que es expulsado hacia los pulmones no se oxigena adecuadamente y esto va a generar una disminución en la perfusión. Bueno, dependiendo del grado de estenosis, los pacientes pueden presentar lo que es disnea, fatiga, cianosis y también pueden presentar clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Esto debido a que un grado significativo del estrechamiento de la válvula puede acompañarse con el tiempo del deterioro del ventrículo derecho y también del fallo de su función. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo iba mencionando mi compañera, las características de esta estenosis van a ser, por ejemplo, la disnea, esa cianosis que va a existir, pero tenemos que tomar en que en una etapa leve o moderada todavía de esta patología, puede que la persona esté asintomática, es decir, que no presente ningún síntoma. En cambio, cuando ya pase a una fase grave, severa, es donde vamos a empezar a ver la clínica que dijo mi compañera, como decía, la disnea, la fatiga, el dolor de tipo anginoso también, eso por la disminución de la perfusión y la baja de oxígeno. Y también va a haber signos de insuficiencia cardíaca derecha, que esto lo podemos ver en la inspección, que va a ser el edema, por ejemplo. El libro de Suros nos dice que incluso podríamos llegar a encontrar una fascie cuscinoide, que lo que sabemos es que la fascia es abotargada en la cara. Y nos dice que también podríamos encontrar una hepatomegalia, por ejemplo, aunque esto va a ser en la palpación. A la inspección también, como decíamos, la cianosis. Siguiente, porfa, Mari. Ya. Ahora, en la palpación lo que vamos a encontrar es que si existiera esa hepatomegalia que les decía, la vamos a poder palpar. Y lo más importante va a ser la parte del frémito y el latido vivo. El frémito lo vamos a encontrar en el foco pulmonar, que va a estar en el segundo espacio intercostal, en el lado izquierdo. Y también vamos a poder confirmar la presencia del latido vivo, que va a ser a expensas del ventrículo derecho. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la auscultación, va a haber un soplo característico que es el soplo holosistólico, que va a comprender básicamente toda la sístole. Este se va a poder auscultar en lo que es el foco pulmonar y se puede auscultar con mayor intensidad realizando lo que es la maniobra de Valsalva. Esta maniobra, bueno, y con la inspiración, esta maniobra consiste en la expiración forzada con la boca cerrada y básicamente contra lo que es la glotis cerrada. Y también se debe realizar en el paciente cuando está de pie. Siguiente. Bueno, ahora me tocará explicar sobre los exámenes complementarios para estenosis pulmonar.
vamos a empezar con... Siguiente, por favor. ¿Quién está hablando? Su cámara, por favor. Ya, daremos pie a la radiografía en estenosis pulmonar. ¿Qué vamos a hallar en una radiografía? Para empezar, la convexidad en borde izquierdo del corazón por la dilatación de la arteria pulmonar. Va a existir una hipertrofia y una dilatación del ventrículo derecho. Existiría un abombamiento del arco de la arteria pulmonar. Va a haber un agrandamiento de la sombra iliar y como dato principal vamos a encontrar una dilatación postestenótica. Va a haber una prominencia del cono de la arteria pulmonar y vamos a encontrar campos claros, pulmonares claros. Siguiente, por favor. Ahora, la ecocardiografía y Doppler es importante porque nos permite observar la gravedad de la estenosis. Si hablamos de la ecocardiografía bidimensional, nos va a permitir ver el engrosamiento de la válvula pulmonar, la apertura parcial de la válvula en la fase sistólica y en el caso de Doppler nos va a permitir ver la presencia del flujo turbulento sistólico postestenótica, como vimos en la imagen anterior. Siguiente, por favor. En la ecocardiografía transesofágico, bueno, es un procedimiento que utiliza el ultrasonido para producir imágenes en movimiento en tiempo real, que se encuentra al interior del corazón. Debemos colocar una sonda, como vemos en la imagen, de ultrasonido esofágico para tomar las imágenes y este procedimiento nos va a ayudar a detectar pacientes que tienen problemas en válvulas del corazón, inflamación o desgarros en la aorta y sobre todo en el caso de la estenosis podemos ver coágulos de sangre. Siguiente, por favor. El electrocardiograma también es un examen que nos va a permitir, bueno, pues sobre todo observar la actividad eléctrica del corazón. Y con esta prueba vamos a poder detectar o determinar si la pared muscular del ventrículo derecho se ha engrosado, o sea, hablaríamos de una hipertrofia ventricular derecha. En un electrocardiograma es frecuente ver la dilatación de la aurícula derecha que se va a evidenciar en las ondas P altas, en la derivación 2 y B1. Es importante un electrocardiograma para evaluar la severidad de la estenosis. Siguiente, por favor. En última, vamos a hablar del cateterismo cardíaco, que, bueno, en este procedimiento el médico inserta un tubo delgado y flexible, que sería el catéter, en una arteria o una vena de la ingle y que va a guiar hacia el corazón o los vasos sanguíneos. El tinte que se va a poner en este catéter va a hacer que los vasos sanguíneos sean más visibles. En las radiografías va a medir la presión arterial de las cavidades cardíacas y los vasos sanguíneos. Por lo general, este cateterismo se hace solamente si es que sospechamos que se necesitaría una valvuloplastía con balón, que sería ya un tratamiento para ensanchar la válvula pulmonar y aumentar la irrigación. Eso sería todo. Ahora, Siguiente grupo, por favor. ya no menciono los factores de riesgo ni complicaciones, doctor. Oye, no, solamente lo que es semiología, ¿sí? Han mencionado mucho lo que es tratamiento. No nos interesa el tratamiento, eso lo verán en cardiología, lo verán en farmacología. Factores de riesgo, no semiología. Los últimos dos grupos no han presentado nada de semiología, doctores. ¿Sí? Adelante, por favor, continuamos con el siguiente grupo.
¿Listo? Sí. Ya. Vamos a hablar sobre la comunicación interauricular. Bueno, con respecto a las cardiopatías congénitas, vamos a encontrar aquellas que realizan un cortocircuito de izquierda a derecha, que van a cursar sin cianosis. Dentro de esta encontramos los cortocircuitos que se encuentran a nivel de las aurículas. Específicamente vamos a hablar sobre las comunicaciones interauriculares que existen. Dentro de estas podemos mencionar al ostium primum, al secundum y al seno venoso. Después existe otro tipo de comunicación interauricular que es conocido con el síndrome de Lutenbacher. Cabe decir que las comunicaciones interauriculares, si bien es algo bastante frecuente durante la infancia, este puede generar, ¿no es cierto?, una comunicación anatómica y funcional. Es decir que, como les había dicho, se genera un cortocircuito de izquierda a derecha. Este tipo de patología es mucho más frecuente en el sexo femenino. Vamos a partir hablando sobre, bueno, antes de comenzar a hablar un poco sobre los tipos de comunicación interauriculares, voy a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo del corazón. En esta imagen, no sé si se logra, con el mouse, bueno, encontramos el corazón. El desarrollo del corazón comienza a partir de la tercera semana y culmina a nivel de la octava semana. Durante todo este periodo el corazón comienza a desarrollarse y comienza a generar las divisiones de las cavidades. Lo más importante que vamos a hablar en este momento van a ser sobre la división de las cavidades superiores, es decir, de las aurículas. Acá vamos a encontrar de que a nivel del corazón aurícula izquierda, se va a desarrollar el septum primum. El septum primum comienza a descender desde la pared superior hasta los cojinetes, desde la pared superior hasta el cojinete endocárdico. Una vez que llega al cojinete endocárdico, arriba en la parte superior se va a producir el ostium secundum, que son perforaciones o una división, ¿no es cierto?, o una apoptosis que ocurre a nivel de esta membrana. Luego, hacia la derecha, al mismo tiempo, va a empezar a crecer desde arriba hacia abajo, hacia el cojinete, encontramos el septum secundum. Este septum secundum, a diferencia con el primum, que el primum habíamos dicho que llegaba al cojinete, el secundum, acá en esta imagen mejor, el secundum no alcanza a llegar y de hecho deja un pequeño colgajo el cual va a ser favorable, ¿no es cierto?, al momento de que el niño nazca para poder cerrar el agujero oval. Eso es con respecto un poco de lo que pasaba durante la infancia. Ahora, ¿qué pasa si es que existe defectos durante este periodo? Vamos a hablar sobre el ostium primum. El ostium primum, le había contado de que se formaba antes de fusionarse, claro, con el cojinete endocárdico, en la parte inferior. Es decir, que este ostium primum, o por así decirlo, como un agujero primum, va a permitir la comunicación interauricular. Entonces, este tipo de malformación lo que nos va a llevar es que a que exista un desarrollo anómalo de las válvulas auriculoventriculares, es decir, va a afectar mucho más a nivel de las válvulas mitrales, específicamente de la válvula de la valva anterior. ¿Qué va a pasar en esta? ¿Qué va a pasar con esta valva? Lo que va a ocurrir es que se va a producir una hendidura y dependiendo del grado de la hendidura puede llegar a afectar incluso a nivel del tabique interventricular, pero la parte más proximal o la parte basal, por así decirlo. Y bueno, como consecuencia se va a producir una deformación, obviamente, y va a ocurrir un reflujo de la sangre. Habíamos dicho que se producía un shunt de izquierda a derecha. Lo más común del ostium primum, o sea, lo más común en realidad es que como enfermedad genética afecta principalmente a los niños con trisomía, es decir, a los niños con síndrome de Down. Cerca del 50% de ellos van a cursar con este tipo de patología, pero específicamente con
con un defecto a nivel del conducto auriculoventricular. Es decir, que habíamos dicho que no solamente afectaba de izquierda a derecha, sino que también a nivel de las valvas, y que esto producía, ¿no es cierto?, el reflujo retrógrado de la sangre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es el ostium secundum. Ya mi compañera ha explicado un poquito sobre la formación como tal. Y bueno, el ostium secundum, a diferencia del ostium primum, es porque el ostium primum no se ha desarrollado así a su... o ha habido una destrucción total de este que ha dejado una abertura demasiado grande que no ha podido cubrir lo que sería el ostium secundum, o puede ser que el ostium secundum no se haya desarrollado. Esto va a ser un defecto en la fosa oval, es decir, este va a ser a nivel del centro, como mencionó mi amiga, mi compañera. El ostium primum es el que se dirigiría hacia manera inferior y el ostium secundum es el que subiría para poder realizar el cierre de la fosa oval al nacer. Entonces, este sería un defecto de la fosa oval a nivel del centro como tal, y provoca un cortocircuito. ¿Qué queremos decir cuando provoca un cortocircuito? La sangre tanto oxigenada como desoxigenada se van a mezclar y no va a tener una irrigación completa como tal para que el cuerpo pueda abastecerse. Pero la mayoría de estos niños son asintomáticos, es decir, no presentan síntomas hasta los 20 años, donde sería que empezaría el cansancio, la disnea, las arritmias, como tal. Siguiente, por favor. Ahora cabe resaltar cómo vamos a poder nosotros detectar un ostium secundum. Este se va a escuchar un soplo en lo que sería el mesosistólico. Esto lo vamos a poder encontrar en lo que es el borde izquierdo del esternón. Nosotros, para confirmar, una vez que ya hemos hecho la auscultación del corazón y hemos encontrado esto, para confirmar debemos realizar una ecografía. Y bueno, su tratamiento sería una reparación quirúrgica o un cierre por vía transcatéter. Siguiente, por favor. El tipo de SIAD de seno venoso puede ser de superior o inferior, pero el más frecuente es el superior. Este ocurre cuando se produce un defecto en la pared auricular cerca de la vena cava superior, y con mayor frecuencia las venas pulmonares procedentes del pulmón derecho están involucradas, desembocando de forma anómala en la vena cava superior. Como podemos ver en la imagen izquierda, vemos una silla de tipo seno venoso superior, la vena cava superior que conecta las aurículas y un foramen oval cerrado. En la imagen izquierda podemos ver un tipo de seno venoso inferior en concomitancia con un foramen oval, de tipo oval, y por lo cual la vena cava inferior va a estar conectada a las aurículas. Siguiente, por favor. Evidencias en el electrocardiograma. En el ostium secum es habitual encontrar un patrón de bloqueo de rama derecha traducido en un complejo RSR. En las derivaciones normalmente 1 y 2, B1 y B2. También son comunes las ondas S profundas en la derivación B6, que se traduce en el crecimiento del ventrículo. Dentro de los 90 a 180 grados. En el electrocardiograma de pacientes con defecto de seno venoso, encontramos que existe en ocasiones un marcapaso auricular ectópico o un bloqueo de primer grado, en el cual se traduce un retraso de la conducción del complejo PR, o denominado también PQ, que indica el tiempo de conducción de aurícula a ventrículo. Y lo normal es de 3 a 5 cuadraditos pequeños del electro, por ende sería más de 0.20 segundos, o sea, más de 5 cuadraditos. Siguiente, por favor.
Ahora, esto es lo que es el síndrome de Lutten-Bacher-Cosio, o también conocido como una comunicación interauricular de tipo ostium secundum, más lo que es una estenosis mitral. Bueno, en este caso es otro tipo de alteración. Bueno, vamos a hablar un poco más de lo que es la parte estemiológica. Vamos a ver que en este caso vamos a ver lo que es la sobrecarga ventricular derecha e insuficiencia cardíaca del lado derecho. Esto es también por la combinación de ambas patologías. También vamos a ver lo que son palpitaciones, y esto va a estar causado por la sangre que fluye de la aurícula izquierda a la parte de la aurícula derecha, haciendo que la presión auricular de la parte izquierda sea más alta y va a llevar a una estenosis mitral. Entonces, esto va a llevar más que todo a que ambas aurículas se dilaten o se estiren, lo que va a llevar a un futuro arritmias auriculares o fibrilación auricular. Luego vamos a ver lo que es en la estenosis mitral. Vamos a escuchar en lo que es la auscultación, en que el S1 mitral va a ser más fuerte e intenso, y la división fija va a haber una división fija ancha en la S2 pulmonar. Además, vamos a recalcar como síntomas menores, porque estos síntomas que les estoy mencionando no son patognomónicos de lo que es este síndrome, porque es una combinación de ambas patologías. Entonces, podemos ver tanto incremento en lo que es síntomas y signos de la estenosis mitral, o como la comunicación interauricular. Vamos a ver también lo que es la fatiga. Esto es por la disminución del flujo sistémico, porque la sangre va a disminuir la sangre oxigenada que va a llegar al resto del cuerpo. Entonces va a generar un cierto tipo de cansancio. También va a haber la reducción de la tolerancia al ejercicio, por lo mismo que ya mencioné, porque ya no va a haber tanto flujo sistémico. También va a haber lo que es edema. Esto es causado por la comunicación interauricular. Y entonces, esto también es que el flujo sanguíneo no está pasando adecuadamente, y el corazón está bombeando bajo presión. Entonces, toda esta sangre se va a ir acumulando en lo que son los tobillos y en el resto de la parte periférica. También podemos mencionar un dolor en el cuadrante superior derecho, que también va a ser causado por la comunicación interauricular, que también tiene relación con lo que es el edema de tobillo. También podemos observar lo que es una ascitis por la acumulación anormal de líquido en toda la parte del revestimiento del abdomen y de los órganos abdominales. Y todo esto se llega a relacionar con lo que es tanto comunicación interauricular como estenosis mitral. Siguiente, por favor. Ahora, en una radiografía encontramos el agrandamiento de la aurícula y ventrículo derecho. Bueno, el corazón derecho, ¿no? Por la sobrecarga de flujo sanguíneo en diástole. También se puede evidenciar dilatación de la arteria pulmonar por el aumento del flujo pulmonar, ya que el corazón derecho va a tener sangre tanto oxigenada como desoxigenada por el paso de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo le voy a hablar sobre el método diagnóstico más efectivo para las comunicaciones interauriculares, que es la ecocardiografía. Bueno, para entender mejor lo que es la ecocardiografía, es una técnica de imagen que utiliza ondas sonoras para dar imágenes del corazón. ¿Para qué sirve? Sirve para tratar de diagnosticar ciertas cardiopatías o alteraciones cardíacas, ya que nos muestra imágenes y nos muestra información sobre el funcionamiento, fuerza de contractibilidad, funcionamiento de las válvulas, movimiento del corazón, grosor de las paredes. Las ventajas de esta técnica es que es económica, no es invasiva en el caso de la ecocardiografía transtorácica, además que es repetible y no ocupa radiación. Los tipos principales de ecocardiografía son dos. Son la ecocardiografía transesofágica y la ecocardiografía transtorácica. Siguiente, por favor. Bueno, como dijimos, hay dos tipos principales de ecocardiografía para diagnosticar lo que es la comunicación interauricular. La más utilizada de las dos viene a ser la ecocardiografía transesofágica. Esto debido a que la ecocardiografía transesofágica es invasiva, ya que, como su nombre lo dice, es un método que se utiliza invadiendo la parte del esófago.
es la más utilizada debido a que mira la parte posterior del corazón, cosa que con la transtorácica no vamos a ver de una manera adecuada. Los cortes modificados de la ecocardiografía transtorácica en ciertas ocasiones son útiles. Estos cortes, como por ejemplo un corte sagital, puede proporcionarnos el diagnóstico, la imagen de diagnóstico para ver lo que es una comunicación entre en la parte superior del corazón, por ejemplo, entre venas cava, venas pulmonares. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la exploración física, esta va a revelar un impulso prominente del ventrículo derecho. Esas pulsaciones van a ser palpables en la arteria pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto al primer tono cardíaco, este es considerado normal y también es desdoblado, ya que va a haber una acentuación del ruido por el cierre de las válvulas tricuspidias y el aumento del flujo va a ser a través de la válvula pulmonar, que es responsable del soplo mesosistólico. En cuanto al segundo tono, este va a representar un desdoblamiento amplio y es relativamente fijo en la relación con la respiración. Cuando mencionamos a una persona que va a tener un defecto de ostium premium, la presencia de los frénitos y de los soplos o los sistólicos en la punta del corazón son de suma importancia, ya que estos nos van a indicar una incompetencia mitral o también conocido como un defecto del tabique ventricular. Siguiente, por favor. En cuanto a los signos físicos, este se va a alterar cuando el aumento de la resistencia pulmonar va a disminuir, el cortocircuito tanto de izquierda como derecha, y los soplos pulmonares y tricuspidios van a disminuir en su intensidad, lo que esto va a acentuar el componente pulmonar del segundo tono y el soplo sistólico. En la eyección puede funcionarse con dos componentes, que va a ser el segundo tono, y aparecer un soplo diastólico de incompetencia pulmonar. El desarrollo de un cortocircuito de derecha a izquierda puede acompañarse de una cianosis, que es la coloración azul de la piel, y una acropalia, que su característica principal va a ser los dedos en palillos de tambor. Y en cuanto a un adulto con comunicación interauricular y una fibrilación auricular, los signos físicos pueden ser confundidos con una estenosis mitral y con una hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a seguir con el tratamiento. El tratamiento va a ser una corrección quirúrgica que se va a realizar en pacientes de 3 a 6 años de edad en ausencia de hipertensión pulmonar para tener una eficacia con la cirugía. Luego vamos a intervenir, pero no vamos a intervenir en pacientes que no tengan defecto, que tengan, mejor dicho, defectos pequeños o alguna otra patología. Y esta corrección quirúrgica se va a realizar el cierre, por lo general con un parche pericárdico, y también puede ser por un material que va a ser protésico y con una circulación extracontemporánea. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es el caso clínico, vamos a tener lo que es un paciente de 14 años, de sexo femenino, procedente de Florida, no tiene antecedentes personales patológicos, consulta por un dolor torácico. Al examen físico se destaca el nivel cardiovascular, un ritmo regular, un desdoblamiento fijo del segundo ruido en el borde esternal superior izquierdo y un soplo sistólico de grado 2,6 sin irradiación en igual topografía. El resto del examen físico sin particularidades. El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal con bloqueo incompleto de la rama derecha del haz de His, y en la radiografía de tórax se observa una cardiomegalia a expensas de la cavidad derechas con un hiperflujo pulmonar. El ecocardiograma a Doppler a color muestra una comunicación interatrial tipo ostium secundum de 8 milímetros con un aneurisma del septum intraauricular amplio y una dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho.
La distancia de los bordes de la comunicación interauricular a la vena pulmonar superior derecha y los senos coronarios, la vena cava inferior y la válvula mitral fueron mayores de 7 milímetros. Existe un prolapso de la válvula mitral leve con mínima insuficiencia. Siguiente, por favor. Bueno, en la resolución del caso clínico, como mis compañeros explicaron sobre lo que es la ecografía y demás parámetros de diagnóstico, vamos a tener que, para este caso en especial, vamos a efectuar un cateterismo de coordinación bajo una anestesia general con monitorización de electrocardiograma basal. Vamos a tener lo que es la presión sistémica por método no invasivo y la saturación por oxímetro de pulso. Vamos a colocar una sonda para la ecografía transesofágica, evaluando los hallazgos del ecocardiograma transtorácico. La comunicación interauricular tipo ostium secundum con aneurisma del septum interauricular y el tamaño y consistencia de los bordes del defecto, confirmando que son adecuados para el cierre con dispositivos y se descartaron malformaciones asociadas. Siguiente, por favor. Ya, mediante un acceso por la vena femoral derecha, vamos a obtener registros hemodinámicos basales, la medida de la presión arterial pulmonar, el cálculo de la magnitud del cortocircuito mediante el método de Fick, calculando la relación del flujo pulmonar, el flujo sistémico, y cálculo de las resistencias pulmonares. Eso Vamos a tampoco realizar... no nos interesa, ¿sí? Solamente lo que es semiología, doctores. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el siguiente grupo? Ya. Saben, doctores, ¿no? Alguna vez ya les había mencionado, cuando hablamos de semiología nos enfocamos en semiología. Esto lo verán mucho más adelante. A ver, ¿algún otro grupo? ¿Ninguno más? No, sí, doctor. Faltan dos. Ya. ¿Se me escucha? Sí. Sí, adelante. Ya. Bueno, buenos días. Hoy día les vamos a hablar sobre lo que es el ductus arterioso persistente. Ya, vamos a hablar de qué es inspección, manifestaciones clínicas, palpación, auscultación, análisis complementario y solamente vamos a mencionar el tratamiento definitivo. Para empezar, vamos a hablar de qué es el ductus arterioso. Va a ser una comunicación aortopulmonar, o sea, de la arteria aorta, de la parte descendente, pero la parte proximal, con la arteria pulmonar. Esto hay que entender de que el ductus arterial va a ser normal en prematuros, en bebés prematuros y en bebés recién nacidos, y que este ductus debería cerrarse entre 2 a 3 días de un recién nacido a término. Cuando es un prematuro tarda un poco más en cerrarse. También debemos tener en cuenta que va a haber una incidencia de esta patología del 5 al 10% y tenemos como que varios grados del ductus. Vamos a empezar de un ductus pequeño, un ductus moderado, un ductus grande y luego como complicación tenemos como el síndrome de Eisenberger que mencionaron en la anterior exposición mis compañeros y también tenemos al ductus silente. Este tipo de ductus va a ser no va a presentar ninguna sintomatología, es decir, cuando este ductus es demasiado pequeño, mucho más pequeño de lo que debería ser considerado patológico, ya no se considera como algo patológico, ya que va a haber un cortocircuito entre la aorta y la arteria pulmonar, pero no va a ser nada significativo. El paciente no va a presentar ninguna sintomatología.
no va a presentar ninguna sintomatología, ninguna dificultad y ningún tipo de soplo, absolutamente nada. Y eso sería. Siguiente, por favor. Explicándoles brevemente un poco la fisiopatología de esta enfermedad, bueno, como me antecedió mi compañera, este es un conducto que se debería cerrar hasta las 36 horas de vida, incluso a las 48 horas en un bebé nacido a término. Sin embargo, si se prolonga después de los 3-4 días, ya podemos hablar de un ductus arterioso persistente, lo cual, si no se trata a tiempo, va a permanecer y va a traer diferentes complicaciones. Por ejemplo, como sabemos, la circulación normal del corazón, la sangre va a pasar del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones, llevando sangre desoxigenada. Una vez que se realiza el intercambio gaseoso, vuelve al corazón hacia la aurícula izquierda, gracias a las arterias pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Esta sangre oxigenada que está saliendo por la aorta baja por el conducto arterioso persistente hacia la arteria pulmonar, mezclándose con sangre desoxigenada. Toda esta sangre mezclada va a dirigirse hacia el pulmón. Se va a disminuir el intercambio gaseoso, ya que en esta mezcla de sangre, la cantidad de sangre que debe oxigenarse va a disminuir. Pasado un buen tiempo, esto va a llevar a cianosis, ya que la sangre oxigenada no va a poder circular correctamente hacia todo el organismo, va a tener una circulación únicamente entre el pulmón y el corazón, y va a ir disminuyendo la cantidad de sangre en de oxígeno en el organismo, llevando a hipoxemia. Luego, pasado un tiempo ya en un ductus arterioso persistente a largo plazo, la presión pulmonar va a aumentar, por lo cual la presión en la arteria pulmonar también va a aumentar. En este caso ya no tendríamos un flujo de sangre aorta a arteria pulmonar, tendríamos un flujo de sangre de arteria pulmonar a aorta. En este caso llega a ser peor, ya que la sangre desoxigenada sale a la circulación sistémica, y esto llega a ser peligroso por intoxicación por dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Bien, en la inspección, mi compañera, ahora sí. Perdón, en cuanto a inspección tenemos lo que es disnea, es decir, va a causar hipoxia, por tanto va a producir cianosis a causa de lo que es falta de oxígeno. El aumento expiratorio va a ser para que de esta manera se pueda eliminar lo que es el CO2 en sangre y fatiga. En cuanto a manifestaciones clínicas tenemos lo que es disnea en alimentación, es decir, el paciente no puede respirar bien, entonces no va a poder alimentarse de manera adecuada. Por esto se va a fatigar y va a presentar sudoración. También puede existir falta de aire en el llanto, produciendo una fasis cianótica en el bebé. Bien, en la palpación y la auscultación. En la palpación, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el pulso Zeller, o también llamado pulso en martillo de agua. Esto va a darse por una amplitud elevada. Vamos a encontrar la presión diferencial aumentada. Esto quiere decir que la diferencia entre la presión sistólica y diastólica va a aumentar. Por ejemplo, en lo normal de 120-80 milímetros de mercurio, esta diferencia que llega a ser de 40 va a ser aumentada por disminución de la arteria diastólica. Y en estadios mucho más avanzados, la diferencia va a aumentar por también disminución de la presión sistólica. También vamos a encontrar un latido vivo en el ventrículo izquierdo, ya que el ventrículo izquierdo realiza mayor fuerza de contracción. Algo muy importante en la auscultación es el soplo en maquinaria. El soplo en maquinaria se va a escuchar principalmente en el segundo ruido. Este soplo en maquinaria es muy característico de las fístulas arteriovenosas, y en esta ocasión el ductus arterioso sí se trata de una fístula, por tanto el soplo en maquinaria se va a escuchar. No sé si le puedes ver play al video, por favor. En este video se va a escuchar cómo es el soplo en maquinaria. No lo reproduce. Ya, no importa. También vamos a auscultar frémito continuo, y esto va a ser acompañado con el soplo en maquinaria.
El frémito va a ser un frémito de base, el cual se va a hacer mucho más evidente en la apnea expiratoria o cuando el paciente está inclinado hacia adelante. Esto es diferente al frémito de punta, que se va a hacer evidente en el decúbito lateral izquierdo. También vamos a escuchar una rodada mesodiastólica. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que vamos a tener un soplo holosistólico, que va a aumentar con la inspiración en el tercer ruido del ápex. El soplo holosistólico es un soplo que se caracteriza en barra, porque graficándolo no vamos a tener un aumento progresivo y una disminución progresiva. Vamos a tener un mantenimiento constante del flujo de aire que se va a auscultar. Ya. Como tratamiento tenemos tres, lo que son medicamentos, el cierre quirúrgico y el proceso con catéter. Los medicamentos son lo que es el salbutamol y el ibuprofeno. El salbutamol, que ayuda en lo que es la expansión de los bronquios y bronquiolos para poder pasar oxígeno y oxigenar la sangre, no ayuda a cerrar lo que es el ductus. Y el ibuprofeno, que se le da a los niños prematuros para que inhiba lo que es la prostaglandina E, que se encarga del crecimiento y la disminución de lo que es el ductus arterioso. Si en caso de que no llegara a funcionar el ibuprofeno, se espera que el bebé tenga el tamaño suficiente y la edad suficiente para poder realizar la cirugía, ya que la cirugía es el tratamiento definitivo. La cirugía, en el cierre quirúrgico, se realiza lo que es un pequeño corte entre las costillas para poder llegar al corazón y reparar el conducto abierto con puntos o gramas. Y el proceso con catéter no se recomienda en bebés nacidos o prematuros, pero es adecuado en lo que son niños o adultos. En cuanto a análisis complementarios, tenemos la ecocardiografía, que ya mencionó mi compañero, que se representa con ondas sonoras que van a producir el corazón, pero esto nos va a indicar el agrandamiento de cavidades. En cuanto a radiografía y electros, como ya mencionó mi compañera, lo vamos a dividir en ductus pequeño, moderado y grande. En el pequeño, el electro va a presentarse normal, pero en la radiografía se va a poder evidenciar una prominencia entre lo que es el tronco de la arteria y ramas pulmonares. Con un ecocardiograma podríamos confirmarlo. En el moderado, el electro en los lactantes se va a ver normal, pero ya en niños un poquito más grandes se va a representar con ondas Q prominentes en lo que es de 2, de 3 y en las precordiales izquierdas, que es decir, B5, B6. Se va a presentar una onda P ancha, lo que va a indicar lo que es una dilatación de la aurícula izquierda. Y en la radiografía de tórax se va a poder evidenciar cardiomegalia con prominencia en lo que es ventrículo y aurícula izquierda. También en el tronco y ramas pulmonares. Y en un ductus grande tenemos lo que es, de igual manera se va a presentar la radiografía, pero en el electro va a variar un poco. Las ondas Q van a ser profundas, las ondas R van a ser prominentes, las ondas T van a ser isodifásicas o invertidas. Y al igual que en el moderado, las ondas P van a ser anchas por crecimiento de la aurícula izquierda. Y algo más que se va a ver en la radiografía de tórax va a ser plétora pulmonar, es decir, va a sobreabundar la sangre en las venas. Gracias. Listo, chicos. Bueno, culminamos Doctor. entonces con eso. Doctor, falta un grupo, perdón. No, ya es hora. ¿Sí? ¿La siguiente clase, perdón? No, la siguiente clase continuamos con el examen de mama. Listo, doctores. Nos vemos entonces. Suerte y éxito en su examen de fisiopatología. ¿Sí? No vamos a pasar clases de fisiopatología, obviamente, ¿no? Así que no se van a conectar a la reunión. Listo, nos vemos, chicos. Chau, Doctor, chau. perdón que lo moleste. No nos conectamos entonces para que nos dé las notas, esperamos hasta la tarde, ¿no? No, directamente en la tarde, sí. Ya, ok.
¿Cuánto Listo. tiempo era? 50 minutos, ¿no? 50 minutos exactos. Pasan los Gracias. 50 minutos y ya no se va a poder realizar el envío. Sí, así que tome en cuenta eso, por favor. ¿Y cuántas preguntas, doctor? Disculpe. Bueno, ya van a ver en el examen. Falta media hora. Listo. Chau, chicos. Gracias. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego.